grabamos las clases y las publicamos en YouTube, en el canal que tengo de la Universidad Mariano Gálvez. Ahí ustedes pueden tener acceso a la información que nosotros damos a conocer acá, los diferentes videos, las diferentes clases. Ahí la pueden ustedes tener a disposición. Em, entonces solo es cuestión de que ustedes vean. Inclusive ahí tengo también videos de otras clases para que ustedes tengan todo el material necesario para poder repasar en algún momento, o para los que no se puedan conectar en tiempo real, pueden conectarse, pueden ver esos videos posteriormente. Bueno, para el primer examen tuve la oportunidad de verificar varios exámenes y me pareció que la mayor parte ya tiene cierta experiencia en análisis financiero. El análisis financiero sirve para poder conocer la situación y el desempeño de una empresa, para ver de manera un poco más documentada y calculada cómo es que una empresa se encuentra. Por ejemplo, vimos dentro de las razones que tuvimos al principio, vimos las razones de solvencia, de liquidez, las razones de actividad, las razones de endeudamiento, que se le llama razones o también ratios financieros, pero en realidad son fórmulas que ayudan a poder obtener ciertos números que son sujetos de interpretación y que pues es importante saber hacer los cálculos, pero más importante aún es realizar la interpretación de esos datos. Entonces, ahorita mismo les voy a presentar acá unos contenidos para que ustedes vayan repasando, porque hoy vamos a concluir el tema de análisis financiero. Vamos a terminar el análisis financiero vertical, vamos a ver el análisis financiero horizontal y vamos a sacar nuestras conclusiones sobre la situación real de la empresa Alimentos Maravilla S.A. Muy bien, el análisis financiero vertical incluye el uso de porcientos integrales y razones simples, que son las más conocidas y las que vamos a ver por cuestiones de tiempo. Y el análisis financiero horizontal constituye un análisis de aumentos y disminuciones y tendencias. Entonces, del análisis financiero vertical ya habíamos avanzado en lo que eran las razones de liquidez y solvencia, razones de actividad, conocer la rotación del inventario, la rotación de cuentas por cobrar, es decir, qué tanto cobraba la empresa. Y todos esos índices son muy importantes de conocer porque nos dan una idea de cómo es el desempeño de la empresa. Sin embargo, hay un análisis que es sumamente importante y es el análisis de rentabilidad. Es decir, nada es más importante que conocer si la empresa es rentable o no es rentable, porque puede ser muy buena en las otras actividades, pero si no tiene buenos números en cuanto a la rentabilidad, pues la empresa, Hola, buenos días. buenos días, pues la empresa tiene que tomar acciones importantes. Y entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo lo de las razones de apalancamiento de deuda, que nosotros vimos que la empresa estaba en razonables números en ese sentido, que sí estaba un poco endeudada
Eso lo vimos en las clases pasadas, que sí estaba un poco endeudada la empresa. Pero ahora llegamos a las razones, como les digo, de las más importantes que nosotros podemos conocer. Y son las razones de rentabilidad. ¿Y a qué se refiere eso? Es decir, realmente cuánto es el dinero que la empresa logra generar extra después de toda la rotación de inventario, la cobranza, las acciones, los movimientos de toda la gente dentro de la empresa. Es decir, todo ese movimiento y todas esas acciones, todas esas estrategias deben verse reflejadas en la rentabilidad. Si no se ven reflejadas en la rentabilidad, entonces la empresa tiene que tomar nuevas rutas que le permitan en algún momento ir para adelante, porque una empresa siempre tiene que ir para adelante, es decir, aumentar las ventas del año anterior y así sucesivamente, siempre ir creciendo, aumentando en activo, aumentando en ganancia, aumentando en ventas. Todo siempre tiene que ir hacia adelante. La empresa no se puede estancar y mucho menos puede retroceder. Y es por eso que vamos a analizar las razones de rentabilidad. Y la primera razón que vamos a conocer es qué tanto porcentaje de ganancia bruta tiene la empresa. Y para conocer el margen bruto tenemos que acudir a lo que es el estado de resultados para ver qué número nos refleja. ¿Verdad? ¿Qué número nos refleja? Y por supuesto interpretar esa cantidad. Es decir, el margen bruto es uno de los números que deberían de ser muy positivos para la empresa porque solamente a las ventas se le ha quitado lo que es el costo de ventas. Entonces, vamos a ir a la práctica y vamos a realizar el cálculo. Aquí ya están predeterminadas las fórmulas. Tenemos las razones de rentabilidad y tenemos la utilidad. La fórmula es utilidad bruta o margen bruto dividido ventas netas. Utilidad bruta dividido ventas netas. Entonces nos vamos a ir al estado de resultados, solo que vamos a ponerle mejor 2019. ¿Por qué? Para que ustedes no se confundan y piensen, este estado de situación financiera aún no está, este estado de situación financiera aún no ha concluido porque el año 2020 no lo hemos concluido. No, ya es un ejercicio concluido y entonces por eso mejor lo vamos a dejar como 2019. Bueno, entonces nos vamos y seleccionamos la utilidad bruta. Nos vamos al estado de resultados y encontramos acá, vean, antes de seleccionar, quiero que ustedes vean cómo está constituido el estado de resultados. Este es un estado de resultado integral que en realidad muestra cómo está la empresa, ¿verdad? De manera resumida. ¿Cuál fue el desempeño de la empresa de manera resumida? Es decir, usa notas a estados financieros, es por eso que está relativamente resumido. Relativamente resumido. Muy bien. Entonces, seleccionamos la utilidad bruta que nos está pidiendo la fórmula y lo dividimos dentro de las ventas netas o las ventas totales. Entonces tenemos aquí costo de ventas, no, sino ventas netas. Son 654 millones. Recuerden, estos números son reales. Son de una empresa real aquí en Guatemala. Bueno. Y entonces nos arrojó un 0.11, ¿verdad? Y eso es lo que a veces nosotros vemos que arroja ciertos números, pero
Aquí el reto es poder interpretar esos números. Y entonces, para que ustedes tengan participación, y quiero también ver si ustedes ya entraron a este mundo del análisis, a que ustedes me puedan decir voluntariamente, ¿verdad? Pueden participar todos. ¿Qué significa 0.11? Primero, ¿qué significa? Y luego, ¿qué representa para la empresa? Así que los escucho. Lick, ahí la interpretación podría ser que por cada quetzal de venta se obtiene una utilidad del 0.11. Ok, muchas O- gracias. Sí, muchas gracias. Sí, vamos ahorita voy a escuchar todas las opiniones y después vamos a emitir la conclusión y ustedes van a indicar, bueno, sí es o no es, ¿verdad? Entonces, ¿alguien más que desee participar? Apoyo la respuesta de mi compañero. El 0.11 es un equivalente entre la utilidad obtenida por cada quetzal de las ventas netas. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Es que todos estamos pensando, Lick. Pero sí, yo creo que también, creo que ese 11 debería ser como el 11% del margen de utilidad que tiene la empresa. Ok, muchas gracias. Recuerden, las preguntas son, primero, ¿qué significa ese 0.11? Y luego, ¿qué representa para la empresa? Si es algo bueno, algo malo, algo muy bueno. Bueno, yo considero, licenciado, que puede ser un 11% de incremento en las ventas. Ok, muchas gracias. Yo pienso que ese 0.11 podría equivaler que equivale a un quetzal de rentabilidad. Ok, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Lick, yo quería comentar que creo que también esta razón tiene como objetivo demostrarnos de alguna forma la relación que tenemos respecto a cuánto vendimos y a cuánto pues, nos costó producirlo, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, la utilidad bruta, que fue el total de la utilidad, valga la redundancia, que obtuvimos, y en ventas netas, pues la cantidad de lo que prácticamente nos costó la realización del proceso, ¿verdad? Creo que es por ahí, ¿verdad? Entender la relación entre esos ingresos en ventas y el costo, ¿verdad? De los bienes que estuvimos vendiendo. Muchas gracias. Bueno, Sí, yo creo que también adelante. eh, dimensionar el volumen de ventas y entender que sobre el volumen de ventas el margen de utilidad bruto puede, o sea, aumentar, porque podemos tener ahí tal vez un volumen de ventas alto, pero una utilidad relativamente baja. Entonces creo que también, o sea, es parte del análisis entender si hay demasiadas ventas, pero la utilidad no está siendo la adecuada,
entender ahí a profundidad en dónde es que tenemos la mayor cantidad de gastos y poder, o sea, entender qué se podría reducir en cuestión de gastos, ¿verdad? Lick, Adelante. Muchas gracias. Adelante. buenos días. Estaba analizando el 11%, como mencionaba Guillermo, pues en teoría pues es el porcentaje de lo que se tiene como rentabilidad, de que ya sacó todos sus gastos y ya equilibró todo. Sin embargo, es un porcentaje muy, muy bajo, que si se quiere invertir, pues no es mucho lo que daría el 11%. Muchas gracias por su aporte. ¿Alguien más que desee participar? Escucho. Muy bien. Yo creo que ya escuchamos los puntos de vista de ustedes y pues varios son muy atinados. Felicitaciones por eso. Vean, la rentabilidad, como les dije, es uno de los puntos más importantes a analizar dentro de una empresa. Es decir, de nada sirve tener buenos porcentajes, buenos números en actividad, en cobros, en solvencia, en liquidez, pero si no tenemos buenos números en rentabilidad, eso es complicado. Y acá les digo algo. Tenemos apenas un 11% de margen bruto. De margen bruto, que es aquí donde debería arrojar el mayor porcentaje de ganancia. Es decir, hasta un posible un 100%, un 200%, que sería lo ideal, ¿verdad? Pero vean que no es así. Apenas si tenemos el 11%. Y allí, de esto todavía falta quitarle lo que son los gastos restarle los gastos de operación, los gastos financieros, otros gastos y los impuestos para determinar la utilidad neta. Entonces, si ya empezamos con un 11% en margen bruto o en ganancia bruta, se imaginan entonces lo que nos depara más adelante. Y ¿saben qué es lo que llama la atención? Que esta empresa, pues sus ventas no son malas. Son 654 millones de quetzales en ventas. O sea, es bastante dinero el que se vende. Pero tenemos únicamente 72 millones de ganancia. Únicamente 72 millones. Entonces, vamos a ir viendo a qué se debe. Pero mientras tanto, vamos a concluir en en darle la interpretación a esta razón financiera. Entonces, aquí vamos a colocar la empresa Alimentos Maravilla S.A. tiene o posee un margen bruto de ganancia de 11%. O que por cada un quetzal de vendido se tienen 0.11 centavos De ganancia bruta, ¿verdad? Que también por ahí escuché esa idea y de ustedes, entonces es correcto. Esa es la interpretación, ¿verdad? Ahora bien, este porcentaje no es bueno para la empresa. Empresa respecto del volumen de ventas.
después respecto del volumen de ventas. Por lo que habrá que analizar el monto del costo de ventas que incluye el costo de producción para identificar cuál es la deficiencia puntual que no permite a la empresa obtener un buen margen de ganancia. Entonces acá ya tenemos el análisis o la interpretación y análisis del primer margen, de la primera razón financiera, que es el margen de utilidad bruta. Entonces, como pudimos observar, no es bueno, ¿verdad? No es bueno. Ahora vamos a entrar a conocer el margen de utilidad en operación. Recuerden, y lo vamos a ver ahorita. En el estado de resultados está primero la utilidad bruta, que es lo que acabamos de ver. Luego está la utilidad de operación o ganancia de operación, o que eso generalmente es el resultado que da después de restarle a las ventas totales, restarles o al margen, o a la utilidad bruta, restarle los gastos de operación. Entonces tenemos la utilidad en operación, porque ya le hemos quitado los gastos de operación. Entonces lo que hacemos acá es margen de utilidad en operación. Seleccionamos, son 31 millones, dividido las ventas netas. Y nos arroja un 0.05. Ahora, ya con la explicación antes dada, Licenciado, ya tienen ustedes mejores ideas y me pueden explicar. Sí, los escucho. las ventas netas no sería menos el costo de ventas. No, no, No. porque a eso se le llama margen bruto o utilidad bruta. Ok. Sí. Bueno, ahora díganme ustedes, ¿qué interpretan por ese 0.05? De igual manera que el primero, licenciado, el 0.5 representa un valor en quetzales o en porcentajes de del costo de operaciones por cada quetzal de ventas obtenidas. Muchas gracias. Eso es el resultado de la fórmula, ¿verdad? Muchas gracias. Ahora, quisiera que ustedes lo interpreten y me digan qué significa eso para la empresa. O sea, ¿qué representa? Yo diría que, por ejemplo, tiene un bajo costo en operación. O sea, no hay mucho que la empresa desembolse para su funcionamiento. Lick podría ser un 5% de margen de utilidad después del costo de ventas y haber solventado los gastos. Muchas gracias. Sí, adelante. Yo quería, yo creo que ese 0.05 representa que por cada quetzal que la empresa pues está obteniendo en utilidades, tan solo esa cantidad está siendo destinada para las actividades operacionales de la empresa, ¿verdad? Por lo tanto, se podría considerar bastante bajo. Muchas gracias. ¿Alguien más que desee participar?
Yo entendería que ese 0.05 corresponde, como lo decía Tales Weidman, es el porcentaje que está como que destinado en función de el presupuesto que yo le estoy dando a los gastos a los gastos operacionales en función de mis ventas. Es decir, de mis ventas tengo tantos millones y sobre esos tantos millones le voy a dar un presupuesto del 0.05 al área de gastos de operación. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Licenciado, ahí sí podría ser como indica mi compañero anterior, que esos 0.05 centavos sí representa lo que se da de las ganancias totales para llegar a lo que se gasta en la utilidad operacional de la empresa. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera participar y si no, avanzamos con esta otra fórmula. Bueno, la interpretación es la siguiente. Por cada, acá, bueno, esto significa que la empresa Alimentos Maravilla obtiene un 5% de utilidad operacional. Es decir, que la utilidad después de restarle el costo de ventas y los gastos de operación a las ventas netas es un 5%. Lo que representa una cifra muy baja de utilidad, de utilidades operacionales, en virtud de que las ganancias, perdón, de que el volumen de ventas es elevado. Es elevado respecto de los costos que le son restados. Perdón. Respecto de las ganancias que se están obteniendo. En este periodo. Muy bien. Entonces acá, en síntesis, ¿verdad? Podemos identificar, como les decía yo, ¿qué significa esta cifra? Lo que significa es un 5%. Y ese 5% representa un margen de ganancia para la empresa, pero no es un margen de ganancia. Bueno, imagínense un 5%. Es como si ustedes les dijeran, bueno, venden un artículo. Ustedes cuando van a vender algo, por lo menos, y si es nuevo, por lo menos van a querer sacarle el 50-75% de ganancia. Pero no van a ganarle un 5% porque no representa mayor cosa. Entonces acá, como les dije, empezamos por 0.11 o por el 11% de ganancia. Esto significa que ya la ganancia en operación
y luego la utilidad neta van a ser menores a esos números, pues. Y ya vamos a ver si son, y en conclusión vamos a verificar si realmente esos números son buenos para la empresa o qué ideas le dan a la empresa, qué señales le dan a la empresa para tomar decisiones. Así que ahora vamos a aplicar la fórmula para obtener el margen de utilidad neta. O sea, esta es la utilidad ya después de gastos, después de haberle quitado los impuestos. Entonces, nos vamos y seleccionamos utilidad neta, nos vamos al estado de resultados y buscamos hasta la parte de abajo donde dice utilidad integral neta. Seleccionamos y ya tenemos la utilidad neta. Luego lo dividimos dentro de las ventas netas y nos vamos a ver dónde están las ventas netas. Son 654 millones. Y vean, nos arroja un 0.02. Un 0.02 de utilidad neta. Es decir, de todo el trabajo que se realizó durante de este año en la empresa. De todas las actividades, toda la rotación de inventarios, el trabajo de los empleados, de los administradores financieros, de las decisiones que tomaron los accionistas. Todo esto nos dio como resultado un 2% de utilidad neta. Pregunta a ustedes, ¿esta es una utilidad buena, muy buena o mala? Los escucho. Y que me razonen la respuesta, por favor. Bueno, yo considero que es buena porque es un 2 por, pienso yo que es un 2% de la utilidad neta sobre las ventas que ha obtenido la empresa. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo creo Lee, que habría que ver el escenario en el volumen de ventas en cuestión de dinero que se está recibiendo, ¿verdad? Porque si lo vemos tal vez en valores más bajos, tener ese 2% de ventas es relativamente bajo. Pero, o sea, al ver la cantidad de utilidad neta, que es alrededor de 16 16 millones, millones. exacto, entonces es un valor relativamente alto en cuestión de términos monetarios, pero si lo vemos a nivel de porcentaje, el porcentaje hace ver que la utilidad que se está obteniendo sobre el volumen de ventas es muy bajo, pero es muy probable que para la empresa ese 2% en cuestión de, al momento de monetizarlo, sea un valor relativamente alto. Gracias, gracias por su respuesta. ¿Alguien más que opine alrededor de si esos 16 millones de ganancias respecto de los 654 millones de ventas es bueno, malo, regular o muy bueno? Yo lo interpretaría como, la verdad que sí está bastante bajo, o sea, como regular. Bueno, regular tal vez podría ser porque al final es una ganancia, pues, o sea, tampoco hubo pérdida ni nada. Pero en comparación a las ventas, si hacemos, por ejemplo, si hiciéramos esas ventas netas divididas dentro de los 12 meses, estamos hablando que mensualmente vende aproximadamente 55 millones, pues. Entonces, para tener en un periodo solamente una ganancia de 16 millones, sí hay algo que está de alguna manera inflando, ¿verdad? Más que todo, el problema que veo ahí es en el costo de ventas, ¿verdad? Que sí está bastante inflado. Gracias. ¿Alguien más? Buenos días. Para mí,
yo sí lo veo preocupante porque tener ventas que ascienden a esas cantidades y tener alrededor de 11,000 quetzales al mes de ganancia, me parece que se hace un gran esfuerzo para no obtener una ganancia significativa y que pueda ayudar a la empresa a buscar nuevos horizontes o que pueda la empresa seguir creciendo. Muchas gracias. Gracias por su punto de vista. ¿Alguien más? Y apoyo lo que mi compañera anterior mencionaba. Realmente es un porcentaje demasiado bajo para poder tener X cantidad de ventas y todo lo demás, que las ventas son demasiadas elevadas para un porcentaje de ganancia de un 2%, es demasiado, demasiado preocupante. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la participación de cada uno de ustedes. Entonces vamos a interpretar este número, ¿verdad? Y lo que ustedes dijeron, de algún modo, tiene mucha razón. Entonces la interpretación aquí sería la siguiente. La empresa, Alimentos Maravilla, después de un periodo completo de actividades ha obtenido un desempeño, ha obtenido un 2% en desempeño o un 2% de utilidad neta. Y esto voy a usar una de las palabras que ustedes dijeron, es totalmente cierto. Cifra que es sumamente preocupante derivado del volumen total de ventas. Por lo que la empresa, por lo que los usuarios internos de la empresa deberán tomar decisiones inmediatas. Muy bien. Ahorita todavía no concluimos. Este solamente es sobre el margen de utilidad neta, ¿verdad? Por supuesto, el 2% es muy preocupante. Ahora vamos a sacar la razón del rendimiento de los activos totales, que es la utilidad neta. Entonces vamos a ver, seleccionamos la utilidad neta, que son 16 millones, dividido el activo. $353. Y tenemos un 0.5% o un 0.05. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que la empresa, por cada quetzal de capital de trabajo o activos invertidos durante el año, obtuvo un rendimiento de 0.5 centavos. Es decir, cada quetzal lo máximo que produjo fueron 5 centavos. Rendimiento que se considera
muy bajo respecto del monto total de activos invertidos. Entonces, como ustedes pueden observar, compañeros, lamentablemente en la prueba de fuego se podría decir que toda empresa debe tener que es el análisis de su rentabilidad. Esta empresa no está saliendo bien parada. Y vamos a ver, ya después de haber sacado estos ratios financieros, ahora vamos a ver las cifras para ver qué es lo que pasó aquí. ¿Por qué es que se obtuvo ese porcentaje de utilidad neta tan bajo? Bueno, veamos. Las ventas netas son 654 millones. El costo de ventas, 582 millones. La utilidad bruta, 72 millones, porque la utilidad bruta se obtiene restándole a las ventas netas el costo de ventas. Los gastos de operación se resumen de la siguiente manera. Gastos de venta, 29 millones. Gastos de administración, 11 millones. Para hacer un total de 40 millones, los cuales son restados de la utilidad bruta, se restan los gastos de operación y tenemos la utilidad en operación, que son 31 millones. A esos 31 millones le sumamos los ingresos financieros y le restamos los gastos financieros, que generalmente suelen ser intereses por préstamos. Entonces tenemos una utilidad antes del impuesto de 23.359.000. Luego tenemos el cálculo de los impuestos, ¿verdad? Que son 7 millones. Y este es un impuesto diferido que se le llama, que está a favor de la empresa, para hacer un impuesto total a restar de 7.023.000 menos 23 millones, tenemos la cantidad o la utilidad integral neta de 16 millones. Entonces, ya cuando aplicamos los ratios, identificamos que únicamente de 654 millones, únicamente 16 millones obtuvo la empresa de ganancia. Pero ahora, si lo vemos así ampliamente, a simple vista hay un número que, por cierto, lo puse en rojo a propósito, ¿verdad? Si ustedes pueden observar, realmente los gastos de operación no son tan elevados, solo son 31 millones. Y es que digo yo solo son, porque es posible que para para nosotros o para las pequeñas empresas, pues 31 millones es bastante, ¿verdad ustedes? O 72 millones de ganancia es bastante. Pero no olvidemos que esta es una corporación. Y estas corporaciones pues manejan cifras enormes que van justamente en relación al tipo de activo, al capital de trabajo que se tiene para poder obtener esos resultados. Entonces, la empresa en ventas, yo no veo tan mal las ventas, son 654 millones, o sea, son cantidades enormes. Lo que sí veo mal es el costo de ventas, porque vean, prácticamente el costo de ventas equipara a las ventas en el número de cifras, porque las ventas son por 9 cifras después del 0 y el costo de ventas es también por 9 cifras después del 0. Ideal fuera que solamente fueran de 8 cifras, pero son de la misma cantidad de cifras que de las ventas netas. Entonces acá, a simple vista, podemos ver que el problema no son ni los impuestos, ni los gastos financieros, ni los gastos de operación, sino el problema mayor que tiene la empresa es en cuanto a su costo de ventas. Y el costo de ventas, recuérdense que está constituido por el costo de producción. ¿Y qué lleva el costo de producción? Lleva materias primas, mano de obra, gastos de fabricación. Entonces, después de que sabemos que el costo de producción lleva eso, entonces hay que empezar a analizar la materia prima. ¿Cómo se está comprando la materia prima? Luego empezamos a analizar la mano de obra.
Que la mano de obra son todas el pago de planillas para los empleados que están directamente relacionados con la producción. Es decir, los que fabrican los frijoles, los que fabrican los jugos, los que le echan azúcar, sal, especias, todo a lo que son estos enlatados que produce Alimentos Maravilla. Toda esa gente es la que está involucrada, dentro de este costo de ventas, ¿verdad? Dentro de este costo de producción. Entonces, hay que ver, ¿verdad? También el pago de agua, el pago de energía eléctrica, el pago de combustibles, el mantenimiento, la depreciación de las maquinarias y todo eso está involucrado dentro del costo de ventas. Entonces, la empresa realmente con ese 2% pareciera ser que está tirando su tiempo. Está tirando su tiempo, tirando su esfuerzo y todo a la basura porque no tiene buena rentabilidad. Y aunque yo escuché por ahí un comentario de que después de todo no estaba tan mala la cifra, pues fíjense que después de todo siempre es mala, porque es como si nosotros hubiésemos vendido 654 quetzales, fíjense. 654 quetzales. Si lo vemos solo así, 600 es como si hubiésemos hecho nuestra venta de 654 y después de impuestos y después de todo solo hubiésemos obtenido 16 quetzales. Entonces vemos que sí, la cifra es relativamente muy baja respecto al volumen de ventas. Entonces, si queremos definir en una sola palabra o dos palabras el resultado de la empresa, en términos de rentabilidad, es muy mala. Muy mala. Muy mala, sin ser pésima, que pésima ya sería, por ejemplo, una pérdida. Entonces, vamos a concluir acá. Vamos a concluir. Conclusión general. Entonces aquí vamos a colocar. En síntesis, la empresa Alimentos Maravilla S. A posee un margen bruto del 11%, un margen operacional del 5% y una utilidad neta total del 2%, lo cual demuestra un rendimiento y desempeño preocupante durante el presente año 2019. En tal virtud, es urgente que los accionistas, gerentes financieros, gerentes de producción, administradores y ejecutivos de la empresa tomen acciones urgentes para
mejorar el desempeño de la empresa y evitar que la empresa y evitar el estancamiento de la empresa y evitar el estancamiento de la empresa, lo cual puede repercutir en que la misma pueda cerrar en el corto y mediano plazo. Y esto es cierto, ustedes, porque imagínense, si una empresa no rinde, ¿qué se tiene que hacer? Si no mejora y no mejora, pues hay que cerrarla, ¿verdad? Entonces, recomendaciones. Se recomienda a los usuarios internos de los estados financieros de la empresa realizar las siguientes acciones. Número 1. Hacer un estudio a profundidad. No, mejor, hacer una revisión de los proveedores. Hacer una revisión de los proveedores de la empresa. Los proveedores de materia prima. Para verificar si los precios son razonables o ver la posibilidad de buscar otros proveedores que ofrezcan precios más competitivos que permitan a la empresa reducir el costo de producción. Esa sería la recomendación número 1. La recomendación número 2 sería revisar el desempeño de la mano de obra, identificando posibles pérdidas de tiempo en el celular, va usted, por estar chateando, de trabajadores o encontrar puestos ociosos que puedan ser cubiertos por otros trabajadores. Es decir, que si lo que se tiene que hacer es una limpia en la mano de obra para ver si todos están funcionando, y si no, pues tener que hacer los recortes para reducir los costos. Y luego recalcular los gastos de indirectos de fabricación, corroborando que los pagos de servicios y ¿qué más? Mantenimientos, depreciaciones y el uso de maquinarias sea el correcto.
buscando la mejora o reducción de estos costos. Porque aquí sin duda lo que más interesa, de acuerdo a lo que pudimos ver, es reducir los costos. O sea, reducir los costos es lo que necesita la empresa. No hay otra forma. No hay otra forma porque las ventas después de todo son buenas ventas. Ese es un gran volumen de ventas. Entonces lo que tiene que hacer la empresa es reducir los costos. Finalmente, los accionistas y miembros del gobierno corporativo deberán reducir urgentemente el costo o aumentar las ventas para evitar que la empresa siga en decadencia y termine con el cierre. Muy bien, entonces esta sería la conclusión general de este análisis de rentabilidad, ¿verdad? Ustedes que es el más importante, como les decía, porque de nada sirve que, por ejemplo, la empresa rota 7 veces su inventario. Tiene de alguna manera, un razonable promedio de cobranza y, o sea, las otras partes se esfuerzan, pero donde está muy mal es en cuanto al empleo de sus costos de producción. Y es por eso que les generamos algunas recomendaciones que le pueden servir en su momento como buenos administradores financieros. Ahora pregunto a ustedes, ¿están de acuerdo con estas conclusiones y con estas recomendaciones o agregarían otras o quitarían otras? Los escucho. Yo sí estoy de acuerdo en las recomendaciones que usted pues, nos colocaba. Tal vez solo también evaluar, ¿verdad? O sea, si vale la pena como también como producir también su propia materia prima, no sé, algo por el estilo, ¿verdad? Como que, o sea, no depender de terceros para obtener la materia prima, ¿verdad? Porque si ahí es donde encuentran que está lo más caro que ellos están comprando, pues también vale la pena voltear a ver si vale la pena invertir, ¿verdad? En su propia producción de la materia prima, ¿no? Esa es una buena recomendación, la vamos a incluir. También analizar la factibilidad de producir, de que la empresa produzca su propia materia prima. Muy bien. Mario Galindo o Mario Garrido, perdón. Adelante. Gracias. Y más que tal vez la producción de la materia prima, porque eso implicaría ampliaciones en planta, en operaciones que podrían incurrir en gastos mayores, tal vez buscar otras opciones de proveedores de materia prima, porque puede ser que estén ya muy cómodos si son proveedores que llevan mucho tiempo abasteciéndonos y en un momento dado pues no nos estén dando un precio optimizado. Sí, también tiene razón y es justamente lo que hicimos en la primera recomendación, ¿verdad? De revisar hacer una revisión de los proveedores de materias primas para verificar si esos precios son razonables o cambiar de proveedores, ¿verdad? Porque como usted dijo, se acomodan ciertos proveedores y
y como se acomodan, entonces nos van subiendo relativamente los costos sin que nosotros nos demos cuenta o volteemos a ver si de repente hay un mejor, que si otros proveedores ofrecen mejores precios, mejores costos. Así que, ¿alguien más? Sí, yo le quisiera opinar. Creo que también sería beneficioso la revisión de los procedimientos y cómo podemos implementar un proceso de mejora continua, por ejemplo. Sí, de acuerdo. Muy bien. También mejorar los procesos en la producción que nos permita reducir el costo. Porque lo que tenemos alto es el costo de producción, el costo de venta. Ese es el que tenemos alto. Entonces hay que ver todos los análisis de mejoras en los procedimientos, de, no sé, una ingeniería de los procesos, por ejemplo, de enlatado, de mezclado, de empacado, ¿sí? Eh, todo eso es importante para mejorar el tiempo de producción, que como vemos, ese es el mayor problema que tiene esta empresa. ¿Alguien más que desee participar? Otro asunto es el de la mano de obra, ¿verdad? Que igual a veces nos involucra a nosotros como trabajadores o como empleados. En este tipo de análisis es donde uno ya empieza a tomar conciencia de que el trabajo que uno realiza debe de ser bien eficiente. Porque si hay un empleado que es eficiente, que se enfoca en su trabajo, pues en este tipo de reorganizaciones no es tan fácil que lo vayan a cambiar, ¿verdad? Eso es importante. Y también es importante, este tipo de análisis lo hace a uno recapacitar sobre, sobre la razón que tienen algunos jefes, algunos gerentes, algunos administradores de pedirle a uno siempre dar más, de ser más eficiente, más productivo en lo que desempeña, porque ya vemos que nosotros somos parte de un costo de producción y que si al final el objetivo, la meta no se cumple, pues todos vamos a salir afectados. Entonces, eso es importante también, este tipo de análisis lo hace a uno recapacitar sobre ser un proactivo, eficiente y eficaz trabajador. ¿Alguien más que desee dar otro punto de vista o estamos de acuerdo todos en las recomendaciones, en la conclusión de las recomendaciones para que cerremos el análisis vertical de esta empresa? Bueno, entonces este ya es un punto visto, ¿verdad, mis estimados? Con esto estaríamos concluyendo la fase de análisis vertical. Ahora vamos a pasar al análisis horizontal. Que el análisis horizontal tiene otras características. Y recuerden ustedes que el análisis vertical se hace exclusivamente sobre un periodo contable. No así el análisis horizontal, que como su mismo nombre lo dice, es horizontal, entonces se trabaja sobre periodos comparativos. ¿Y qué tipo de análisis horizontal se pueden hacer? Sobre sobre los estados financieros. Se pueden hacer un cálculo de aumentos y disminuciones, tendencias y gráficos. Entonces vamos a empezar a conocer el análisis horizontal. Muy bien.
El análisis horizontal, lo que busca es, como les digo, identificar mejoras o estancamientos de la empresa en términos cuantitativos. Y por eso se le llama horizontal. Entonces ya acá tenemos a la misma empresa que es Alimentos Maravilla S.A., solamente que aquí ya tenemos a disposición 2 periodos contables, que es el del 2018 y el del 2019. Entonces lo que vamos a hacer acá, presten atención por favor, es lo siguiente. Para realizar el análisis horizontal, tomamos como base el año actual, ¿verdad? El año actual para compararlo con el año inmediato anterior. De tal manera que nosotros, comparando estos 2 años, vamos a determinar si la empresa ha avanzado, o si ha aumentado o ha disminuido en cada uno de sus rubros. Entonces, por ejemplo, analizamos el rubro de efectivo y le quitamos al 2019, le restamos el 2018 y tenemos un número de 10.425.000. Como es positivo, entonces nosotros identificamos que en efectivo la empresa del 2018 al 2019 aumentó, ¿verdad? Aumentó a 10 millones, es decir que en caja y bancos tiene disponible 10 millones. Entonces vemos ahora, hacemos la misma operación, aquí solamente copiamos las fórmulas, ¿ven? Y tenemos la misma operación. Entonces, lo que podemos observar es que en términos generales, en el activo corriente, la empresa disminuyó. Es decir, tenía más activo en el 2018, para el 2019 disminuyó. A pesar que en efectivo aumentó. ¿Pero por qué aumentó en efectivo? Lo que vemos, que el aumento en efectivo se debe a que recuperó más cuentas por cobrar. Y recuperó más cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar. Entonces, recuperó más dinero porque estos son números negativos. Esto significa que se redujeron las cuentas por cobrar porque cobró más la empresa. Eso se ve reflejado en el efectivo, porque aumentó el efectivo. Pero también tener mucho efectivo, recuerden, no es tan saludable para la empresa, porque ese efectivo, si se tiene ahí, es ocioso. Lo que realmente la empresa necesita es tener solo lo necesario para cubrir sus obligaciones en el corto plazo. No significa que, no es bueno que la empresa tenga acumulado efectivo ahí que a la larga le podría servir para comprar más inventarios. Porque como podemos observar, en el área de inventarios disminuyó en 18 millones. Entonces, esto es interesante porque la empresa disminuyó en cuanto a sus inventarios. Pero ahora la pregunta es, ¿disminuyó porque ya no compró más? ¿Porque ya no produjo más? ¿O disminuyó porque vendió más? Y eso lo vamos a ver en el estado de resultados. Y vamos a ver, en el estado de resultados vemos que en el año 2018 la empresa vendió 724 millones y en el año 2019 654 millones. Entonces, no es cierto lo que nos indica la empresa acá, no lo que nos indica esta cifra, de que el inventario se redujo porque la empresa ya no produjo más o ya no compró más. Eso fue, en realidad, no fue porque haya vendido más, porque como podemos observar, las ventas, lejos de aumentar, disminuyeron. Entonces, tenemos que la empresa en términos generales, en cuanto al activo corriente, definitivamente disminuyó.
disminuyó. Y ahora vamos a ver qué pasó con el activo a largo plazo, que es el activo no corriente. Tenemos también números negativos. Aumentó 2 milloncitos la propiedad de planta de equipo, pero disminuyó las inversiones al costo. Y como son inversiones, eso es preocupante que haya disminuido, porque las inversiones le producen beneficios económicos a la empresa. Y el impuesto sobre la renta diferido también disminuyó. El impuesto sobre la renta diferido es un impuesto como un crédito fiscal que le ayuda a la empresa a disminuir sus pagos de impuesto. Pero como podemos observar de un año para otro, lo que sucedió es que disminuyó. Y vemos entonces que en términos generales, el activo corriente disminuyó. El pasivo corriente, perdón, el activo no corriente disminuyó. Y el total del activo, en términos generales, disminuyó de un año al otro en 27 millones. Vean, 27 millones. Y ahora si nos ponemos a ver realmente qué fue lo que hizo que disminuyera tanto la empresa, fueron las inversiones al costo principalmente y el inventario. Inversiones al costo e inventario fueron las principales rubros que disminuyó la empresa. Y eso es preocupante porque son los activos que le producen más beneficios económicos a la empresa. Entonces, esa es la lectura que yo tengo ahorita del activo, pero quisiera escucharlos a ustedes también. Creo que Mario Garrido desea participar. Adelante. Sí, solo una consulta. ¿Qué podemos considerar como inversiones al costo? Sí, muchas gracias. Las inversiones al costo generalmente son inversiones que se hacen en otras empresas. Por ejemplo, Alimentos Maravilla puede invertir, por ejemplo, se me ocurre en empresa Frijoles del Monte, se me ocurre, ¿verdad? Entonces, puede invertir y de esas inversión que tiene, obtiene dividendos o regalías, ¿verdad? Eso es lo que hacen las empresas. Invierten en otras empresas, diversifican su inversión, o como se dice comúnmente en buen chapín, no meten todos los huevos en una sola canasta, sino que la diversifican, de tal manera que los ingresos provienen de diferentes lados, pero lo que podemos observar es que disminuyeron sus inversiones para el presente año. Y ¿Estas esto se puede... inversiones, ¿Qué manda? estas inversiones son solo intercompany o pueden ser fuera de la corporación? Pueden ser fuera de la corporación. Y como tal, conllevan un riesgo. Por eso es que, por ejemplo, la disminución de estas inversiones puede ser porque se haya perdido. Eso puede ser porque, como recuerden, toda inversión lleva un costo. Puede ser que en las empresas a las que invirtió, lamentablemente quebraron. Y entonces por eso se redujo también la inversión. Todo el mundo de los negocios está rodeado de riesgos. Y ese puede ser un efecto. ¿Alguien más que desee comentar sobre los resultados que tenemos del análisis horizontal de aumentos y disminuciones del activo? Bueno, vamos a seguir analizando ahora el pasivo y el patrimonio para al final concluir sobre qué es lo que pasó con la empresa este año, porque puede ser que los activos hayan disminuido, pero también hayan disminuido bastante los pasivos y el patrimonio se haya mantenido. Eso lo vamos a ver ahorita. Tenemos el impuesto sobre la renta por pagar, ¿aumentó o disminuyó? Disminuyó. Tenemos las cuentas
por pagar a partes relacionados, aumentó o disminuyó, disminuyó. Y tenemos las cuentas por pagar a proveedores, aumentó o disminuyó, aumentó. Y tenemos los gastos acumulados y otras cuentas por pagar, aumentó o disminuyó, aumentó. Préstamos bancarios, aumentaron o disminuyeron. Vemos que disminuyeron. Y en términos generales, el pasivo corriente aumentó, disminuyó y vemos que disminuyó. En el caso de los pasivos, el aumento no significa números buenos para la empresa. No significa que los aumentos sean números buenos para la empresa, sino son números que no le afectan. Aquí se aplica un efecto contrario, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, todos los que están con signos negativos son aspectos buenos para la empresa. Por ejemplo, que hayan disminuido el ISR por pagar y las cuentas por pagar a partes relacionadas, eso es bueno. Que se haya disminuido los préstamos bancarios también es bueno. Y que hayan disminuido los documentos por pagar también es bueno. Ahora en el caso, por ejemplo, de los proveedores y de los gastos acumulados por pagar, esto, estos números positivos para la empresa son en realidad números negativos para la empresa. O sea, mejor dicho, estos números positivos que se ven acá en realidad son números que van en contra de la empresa porque es pasivo. Ahora bien, vamos a ver el pasivo no corriente para realmente tener la idea de si el pasivo realmente aumentó o disminuyó. Y vemos que en el caso del pasivo no corriente, estos números reflejan que el pasivo no corriente aumentó, lo cual es algo negativo para la empresa. En el pasivo corriente era algo positivo porque disminuyó 138, pero en el pasivo no corriente vemos que aumentó. Ahora entonces vamos a ver qué pasó con el patrimonio. En que el capital pagado vemos que la empresa en cuanto a patrimonio, esto sí es un número negativo para la empresa. Disminuyó el patrimonio. Significa que se redujeron los activos y aumentaron los pasivos. Esto es lo que significa. Entonces, vamos a ver qué pasó. En términos generales, tanto el activo como el pasivo y patrimonio de la empresa reflejan que la empresa no tuvo un buen rendimiento. Digamos que no creció de un año a otro, no creció, sino al contrario, decreció. Y eso se ve reflejado también en las ventas, porque como pudieron ustedes observar, las ventas del año 2019 que analizamos de manera vertical, vimos que la empresa decreció en las ventas. Entonces, vamos a concluir sobre este análisis horizontal. Recuerden, es importante hacer los cálculos, pero más importante aún es interpretar y concluir. Entonces vamos a colocar aquí la empresa Alimentos Maravilla S.A. tanto en el activo corriente
como en el activo no corriente tuvo un decrecimiento. En contraparte del pasivo que se mantuvo ligeramente. Sin embargo, el efecto del decrecimiento del activo se ve reflejado en el patrimonio que muestra que la empresa del año 2018 al año 2019 sufrió un decrecimiento. Lo cual no es una buena señal. Y no es una buena señal y requiere las acciones y decisiones inmediatas por parte de los accionistas, gerentes financieros y personal relacionado a la conducción de la empresa. Este es entonces el análisis horizontal, ¿verdad? Si se dan cuenta, el análisis de tendencias horizontal, ¿verdad? Que muestra los aumentos o las disminuciones, nos da una idea de si la empresa está creciendo o no está creciendo. El análisis vertical nos da la idea si en tal periodo la empresa fue rentable, desempeñó bien, tiene solvencia y todo lo demás. Pero el análisis horizontal básicamente nos muestra si la empresa está creciendo o no está creciendo. Y en este caso vemos que lejos de estancarse, decreció la empresa. Esto es en el estado de resultados. Ahora veamos, perdón, en el estado de situación financiera. Ahora veamos en el estado de resultados que también se puede hacer un análisis de tendencias. Vean, este es un análisis de tendencias también para ver si hay aumentos o disminuciones. Y la misma historia, vemos. Por ejemplo, siempre restamos al año actual, le restamos el anterior. Y tenemos que en ventas la empresa, lejos de aumentar, disminuyó. En costo de ventas, disminuyó, pero también es por motivo de que disminuyó las ventas. En la utilidad bruta, casi disminuyó también, 79,000 quetzales. Los gastos de venta aumentaron. De un año a otro aumentaron en 1,000,000. Los gastos de administración prácticamente se mantuvieron. Vamos a ver acá. La utilidad en operación se disminuyó. Los ingresos financieros disminuyeron. Los gastos financieros ligeramente disminuyeron. La utilidad antes del impuesto disminuyó.
El impuesto sobre la renta, por lo mismo disminuyó, porque hubieron menos ventas. Diferido también. Bueno, aquí el impuesto sobre la renta, por lo mismo que, vamos a ver. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo es? Pues, sí. Sí, sí. Como es un número negativo, ¿verdad? Entonces, aquí muestra que en realidad el impuesto sobre la renta disminuyó en 565,130. Y la utilidad integral neta disminuyó en 1,677,000. Entonces, lo que podemos observar acá, y vamos a generarle también su conclusión. Es que la empresa Alimentos Maravilla decreció en sus ventas, ¿verdad? En sus ventas en las ventas del año 2019 respecto de las ventas del periodo 2018. Esto repercutió en los demás rubros y sobre todo en la utilidad integral neta, que sufrió una disminución total de 1,677,260,00. Cifra neta que muestra los malos resultados de la empresa durante el 2019. Por lo cual, las personas involucradas en la toma de decisiones de la empresa deberán urgentemente aquí sería analizar las causas de la baja en ventas, de la permanencia del costo de ventas y sobre todo la baja en los activos y patrimonio, porque de seguir sufriendo decrementos en el activo y de seguir en esa tendencia de utilidades, la empresa podría entrar en crisis y en el corto y en el mediano plazo tendría
que cerrar. Vamos a ver si no el COVID vino a ser como que el verdugo para acabar con esta empresa. Pero ya vimos entonces que sí, definitivamente tenía números muy negativos. ¿Comentarios, dudas o sugerencias sobre el análisis que acabamos de... Adelante, Mario. Una consulta, a manera de confirmar la información que estamos evaluando, ¿podríamos hacer una inspección estadística anterior para ver si de repente no responde la situación actual de la empresa a una cuestión estacional o cíclica que haya enfrentado anteriormente? Sí. Generalmente se encuentran comparativos únicamente de 2 años, pero podríamos tener a disposición los otros estados financieros, buscarlos, ¿verdad? Para ver cómo es que ha sido el comportamiento de la empresa en los últimos, por ejemplo, en los últimos 5 años para tener una mayor idea. Nunca. Como pueden observar, realmente el análisis financiero es bonito, ¿verdad? Porque nos permite conocer así estadísticamente, utilizando números, cómo es que cuál es el comportamiento de las empresas, y de verdad un análisis financiero bien hecho podría salvar a muchas empresas. Y esto no solamente se puede aplicar en grandes corporaciones, sino también en pequeñas empresas. Si ustedes tienen una pequeña empresa, también es importante analizar estos números. O también en su patrimonio personal, ¿verdad? Sus estados financieros personales podrían aplicar este análisis financiero. Ahora bien, hay otra forma, hay otro tipo de análisis que se puede hacer usando estos términos comparativos. Y este análisis se le llama análisis a través de gráficas, ¿verdad? Un análisis financiero a través de gráficas, un análisis de tendencias. Entonces lo que hacemos es seleccionamos los datos en Excel siempre, ¿verdad? Que es donde nos ayuda bastante a poder diseñar gráficos. Perdón, Nick, yo no lo escuché. Estaba ahí haciendo una actividad. No tenga pena. Ahí estamos. Solo ahorita les voy a mostrar los gráficos. Muy bien. Vamos a ver, este está, mejor lo vamos a hacer de otra forma.
Muy bien. Vean entonces acá, por ejemplo, este es un análisis de horizontal utilizando gráficas. Aquí sería empresa. Ahora, alimentos Maravilla S.A. Análisis horizontal de activos corrientes. Y eso se podría hacer uno para activos no corrientes, uno para estados resultados. Entonces, por ejemplo, acá solamente sabemos que, solo quiero ver acá, si le podemos agregar el número. En selección de datos, ¿Perdón? en el menú anterior donde estaba seleccionar datos. Vamos a ver si... Sí, de hecho lo único que necesito es cambiarle la El rango de leyenda. los Sí, años. ponerle 2018. Y vamos a ver si así funciona. No, no funciona. Bueno. Vamos a ver después esto cómo lo hacemos. El caso es que aquí, por ejemplo, podemos observar cómo estuvieron las tendencias, ¿verdad ustedes? A través de un gráfico. Vemos que el efectivo en el 2018 aumentó para 2019. De las cuentas por cobrar disminuyeron respecto del 2018 al 2019. Las cuentas por cobrar partes relacionados, estas aumentaron en monto respecto del 2018. Las otras cuentas por cobrar disminuyeron. Y así sucesivamente vamos viendo cuál fue el comportamiento de los rubros en las cuentas por cobrar. Entonces, todo esto no es tan difícil de hacer como la mayor parte de ustedes la sabe desarrollarlo. Y entonces lo que se busca es como que tener una imagen gráfica que nos ayude a tomar decisiones. Esto solamente es para fortalecer porque, pues por ejemplo, en el análisis ya habíamos colocado que tanto los activos corrientes como los no corrientes disminuyeron y tenían su efecto principal en el patrimonio. Entonces, en términos generales, la empresa en el 2019 tuvo malos resultados. Tuvo mejores resultados en el 2018, fue una baja considerable, donde las autoridades de la empresa van a tener que tomar decisiones y acciones fuertes, principalmente, no importando, porque si algo sí vimos de un año a otro fue que en el estado de resultados el costo de ventas está muy alto y es urgente bajarlo. Y así sucesivamente es como podemos nosotros ir analizando y conociendo las empresas. Esto es la importancia del análisis financiero. Esta herramienta nos va a servir nosotros full en nuestro trabajo como gerentes financieros, como administradores financieros. Así que esta información, todas se las voy a estar dejando siempre en el área de Blackboard y para que ustedes la repasen, la vayan almacenando también si pueden. Les voy a dar una sugerencia, que yo eso hacía cuando era estudiante. Creaba mi carpeta por curso y en cada curso colocaba material proporcionado. Entonces todo el material electrónico lo iba almacenando, porque al final cuando uno cierra cursos, ya empieza a recabar información para los exámenes privados. Y si uno no es ordenado o de repente ya han bloqueado el curso en la plataforma Blackboard o en cualquier plataforma, ya no se puede tener acceso. Entonces,
todo ese material que les estamos dando, descárguenlo y úsenlo, por favor. Por lo demás, no sé si hay dudas, comentarios o sugerencias, y si no, ahí estaríamos terminando la sesión del día de hoy. No, Lick, ahí estamos, gracias. Muy bien. Entonces, fue un gusto poder compartir con ustedes. Sé que están en exámenes, así que les deseo los mejores de los éxitos y nos saludamos hasta la próxima. Cuídense. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Hasta pronto.